El día que íbamos a salir, Roberto me dijo que volviera a ponerme aquel abrigo azul turquesa. Le pedí que viniera a ayudarme a buscarlo. Mientras revolvía el armario, de repente palideció y giró la cabeza para mirarme. Por fin recordó que la persona que tenía ropa de color azul turquesa no era yo. Capítulo 1. El desliz que había cometido sin darse cuenta hizo que Roberto entrara en pánico al instante. Estaba tan alterado que ni siquiera tenía fuerzas para sujetarme. Miré el armario que había dejado completamente revuelto y no pude evitar sentir que todo aquello era cada vez más ridículo. Cuando me di la vuelta para marcharme, extendió la mano por segunda vez y esta vez consiguió detenerme. Por los nervios, su voz temblaba tanto que las palabras salían rotas y desordenadas. Tuve que escuchar con atención para entender lo que intentaba decir. Melisande, admito que todo esto es culpa mía, pero ¿podemos terminar primero lo que teníamos que hacer hoy? Sí. Sobre la mesita de té, junto a la puerta, seguían colocados los documentos que yo había preparado para registrar nuestro matrimonio. Si no hubiera visto las ramas agitándose por el viento a través de la ventana justo antes de salir, ni siquiera se me habría ocurrido cambiarme por un abrigo más grueso. Roberto, desde la puerta, me dijo con la misma naturalidad de siempre: ponte otra vez ese abrigo azul turquesa, te favorece mucho el tono de piel. Y así, un trámite matrimonial que parecía destinado a salir perfectamente terminó arruinándose en el último momento. Miré a Roberto, que estaba tan asustado que le temblaba todo el cuerpo, y de repente no entendí de dónde había sacado el valor para buscarse otra mujer a mis espaldas. O tal vez siempre había sido así de atrevido y ahora simplemente estaba actuando para mí. Me solté de su agarre y me burlé de él por seguir haciéndose ilusiones incluso en una situación como aquella. Roberto, descubrir que me has sido infiel y que vayamos a registrar nuestro matrimonio no son dos cosas independientes. Me has engañado. Así que no voy a seguir contigo soportando el asco que me das. De repente pareció quedarse sin fuerzas y cayó de rodillas al suelo. Capítulo 2. Mientras resonaban los bofetones que Roberto se daba a sí mismo, caminé hasta la mesita y empecé a romper uno por uno todos los documentos que había preparado. También rompí la foto de fondo rojo que nos habíamos tomado juntos con tanta ilusión y la tiré a la basura. Cuando la hicimos, nos esforzamos muchísimo. Queríamos una fotografía perfecta, una que aparecería en nuestro certificado de matrimonio para toda la vida, y al final la estaba tirando sin el menor remordimiento. Igual que cuando yo me entregaba por completo a la idea de construir un matrimonio con él, él estaba saliendo con una mujer que adoraba los abrigos azul turquesa. En ese mismo instante, él también había tirado mi sinceridad a la basura. Seguía arrodillado mientras recogía uno a uno los pedazos rotos. Parecía incluso más afligido que yo. Luego empezó a recordar cómo habíamos recorrido varias tiendas y tomado incontables versiones de aquella fotografía antes de elegir la que tenía la sonrisa más radiante. También recordó que habíamos escogido aquella fecha a principios de año y que habíamos esperado durante meses para que por fin llegara ese día. Mientras intentaba apelar a nuestros sentimientos, yo seguía arrancando pedazo a pedazo la máscara de hipocresía que llevaba puesta. Roberto, quien convirtió todo esto en una broma, no fui yo. Decía que todo lo que teníamos había costado mucho conseguirlo, pero nunca había cortado el contacto con esa mujer. No pasé por alto la palabra seguir que había usado antes, para que le saliera de forma tan natural y quedara tan grabada en su memoria. Lo más probable era que la hubiera visto recientemente. En el momento en que escuché lo del abrigo azul turquesa, ya pude imaginar lo que Roberto había estado haciendo a mis espaldas. Entonces recordé un viaje de trabajo que tuvo 3 días antes. Quizá el viaje de negocios había sido una mentira. Quizá lo único real era la cita con esa mujer. Y todos los regalos que me trajo al volver probablemente no habían sido detalles comprados pensando en mí. Eran una compensación nacida de su sentimiento de culpa. Capítulo 3. Cuando recibí la llamada de unos amigos, Roberto seguía arrodillado a mis pies, aferrado al bajo de mi pantalón y suplicando mi perdón, antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Al otro lado de la línea estallaron las felicitaciones. Melisande, felicidades por la boda. Roberto, enhorabuena por haber conquistado por fin a la mujer de tus sueños. Ya hemos reservado el sitio para celebrarlo. ¿Cuándo vais a llegar? Puse el teléfono en altavoz y se lo acerqué a Roberto, esperando que fuera él quien explicara toda aquella situación. Me miró durante un largo rato. Las felicitaciones y las risas no cesaban. Todos parecían más emocionados e ilusionados que nosotros, los verdaderos protagonistas de la historia. Tras un prolongado silencio, Roberto solo dijo una frase: gracias. Al otro lado siguieron insistiendo: entonces os esperamos. No nos hagáis esperar demasiado. Después de colgar, le di una patada suave y por fin soltó mi pantalón. Vamos, dije, vamos a ver a nuestros amigos y a explicarles lo que ha pasado. Volvió a suplicarme: Melisande, si aceptas,
Todo todavía puede salir como todos habían imaginado. Negué con la cabeza. No todos. Roberto, ya te dije que no quiero casarme contigo. Y sabes perfectamente que no estoy bromeando. Entonces le pregunté, ¿por qué no llevas también a esa mujer? Si aparecemos los tres juntos, nadie tendrá que dar explicaciones. Todos entenderán enseguida lo que está pasando. Guardó silencio antes de rechazar mi propuesta. Yo continué, o mejor aún, ¿por qué no vas con ella a registrar vuestro matrimonio? Podemos convertir la celebración de hoy en una fiesta para vosotros dos. Entonces volvió a comportarse como un loco. Una y otra vez inclinó la cabeza ante mí, suplicando sin parar. Melisande, admito todos mis errores, pero no me castigues así. ¿Lo ves? ¿A quién quería realmente Roberto? Quería casarse conmigo, y al mismo tiempo amaba a otra mujer. Intenté facilitarle las cosas y darle la oportunidad de estar con la otra persona que decía querer. Sin embargo, jamás había pensado en casarse con ella. Capítulo 4. Fui sola a la celebración que nuestros amigos habían preparado para nosotros. En cuanto abrí la puerta, todos se reunieron en la entrada y extendieron una mano hacia mí. Melisande, ven, déjanos ver cómo ha quedado vuestro certificado de matrimonio. Saqué los dulces de boda que había comprado con antelación y empecé a repartirlos entre todos. Sin embargo, sus miradas seguían clavadas en el bolso que llevaba a mi lado, esperando que sacara lo que realmente querían ver. Cuando terminé de repartir los dulces, me encogí de hombros. Solo hay dulces, no hay nada más. La amiga que estaba al frente me miró confundida. ¿Cómo que no hay nada más? Levanté la vista. Al fondo de la sala estaba el gran cartel que habían colgado en la pared con el mensaje, «Feliz boda». Me acerqué, arranqué la palabra «boda» y me quedé allí de pie. Roberto y yo hemos terminado. Mejor deseadme felicidad a mí. El ambiente festivo se congeló al instante. Todos se quedaron mirándome, tratando de averiguar si estaba bromeando. Incluso hubo quien salió corriendo para comprobar si Roberto estaba escondido fuera, esperando entrar en cualquier momento para seguir con la supuesta broma. Yo no dije nada más. Simplemente me dediqué a arrancar uno por uno los pequeños adhesivos de doble felicidad que decoraban la bandeja de frutas. Cuando quité el último, por fin escuché a alguien preguntar, ¿por qué habéis roto? 7 años de relación con Roberto. Parecía que ya habíamos superado todas las pruebas posibles. Nadie imaginó que el problema aparecería justo antes de firmar el matrimonio. Ni siquiera nuestros amigos podían pensar en una razón capaz de llevarnos a una ruptura en un momento como aquel. Los miré y respondí, porque Roberto se enamoró de otra mujer. La réplica llegó de inmediato. Melisande, tú mejor que nadie sabes que la persona que más ama a Roberto eres tú. No pude evitar soltar una carcajada. Ah, sí, eso no le impidió enamorarse también de otra mujer. Alguien aprovechó para llamarlo. El teléfono seguía encendido, pero nadie contestó. Pasaron los minutos. Nadie apareció para decir que todo era una broma. Poco a poco dejaron de cuestionar si era verdad o no y regresaron en silencio a sus asientos. Hasta que alguien rompió el silencio. ¿Qué clase de mujer es ella? Negué con la cabeza. No lo sé demasiado. Solo sé que le gusta llevar abrigos color azul turquesa. Nunca le pregunté a Roberto por ella. No importaba cuándo había empezado aquella relación. No importaba cuánto se querían. Lo único importante era que Roberto había sido desleal. Por eso, en cuanto encontré la primera pista, entendí que lo nuestro había llegado a su final. Entonces escuché a uno de los amigos de Roberto preguntar con curiosidad, ¿qué es exactamente el azul turquesa? Me reí. Búscate una novia. Ella te lo explicará. Durante todos los años que estuvo conmigo, Roberto era incapaz de distinguir colores. Para él, cualquier ropa que compraba solo tenía 2 categorías, clara o oscura. Incluso cuando se trataba del azul, únicamente decía azul oscuro o azul claro. Sin embargo, gracias a otra mujer, ya había aprendido lo que era el azul turquesa. Así que, en una sola frase de Roberto, encontré demasiadas pistas imposibles de ignorar. Capítulo 5. Vi a Roberto de camino a casa. Estaba esperando en la entrada de mi urbanización, igual que siempre, la noche anterior. A esa misma hora, me había visto desde muy lejos. En cuanto reconoció mi coche, empezó a saludarme con entusiasmo. Lo primero que me dijo al verme fue, Melisande, dentro de un día serás mi esposa de pleno derecho. Luego señaló el árbol que tenía al lado. Este árbol me ha acompañado mientras te esperaba durante innumerables noches. Mañana también habrá que ponerle un gran lazo rojo. Mientras regresábamos a casa aquella noche, no dejaba de planear dónde pegar los adornos de felicidad que había comprado con antelación. Al mirar atrás y recordar todo el camino recorrido, se dio cuenta de que no había sido fácil llegar hasta allí después de más de 7 años juntos. Por eso,
Mientras hablaba, comenzó a llorar sin poder controlarse. Decía que eran lágrimas de felicidad, y una y otra vez sacaba los documentos del matrimonio para volver a revisarlos. No dejaba de hacer planes para el día siguiente. Ir de la mano a presumir ante nuestros amigos de que habíamos llegado antes que ellos a la siguiente etapa de la vida. Cenar a la luz de las velas. Ver una película. Repartir dulces de boda a todos los desconocidos que encontráramos por la calle. Anoche lo tenía todo planeado, pero hoy no se cumplió nada. Cuando se acercó a mi coche, golpeó suavemente la ventanilla. No le hice caso. Mi amiga bajó la ventanilla trasera y asomó la cabeza. Roberto, ¿cómo era exactamente ese abrigo azul turquesa? Ese día nadie llevaba ropa de color azul turquesa. Por eso, cuando me fui de la celebración, mi amiga insistió en acompañarme. Decía que quería preguntarle personalmente a Roberto qué tenía de especial aquel modelo de abrigo para que no pudiera olvidarlo. Y estaba convencida de que lo encontraría esperándome. Lo había adivinado todo. Solo que ahora Roberto se negaba a hablar del tema. A través de la ventanilla me dijo, Melisande, ya he solucionado todo. Así que, para él, aquella mujer ya se había convertido en una página pasada. Capítulo 6. Después de arreglarme, mi amiga y yo volvimos a bajar para celebrar mi soltería. Ella colocó en mi palma el pequeño adorno de felicidad que había arrancado antes y me dijo, que hayas descubierto esto antes de firmar el matrimonio no es algo malo, y que no te hayas derrumbado por ello tampoco es algo malo. En el peor futuro que ella imaginaba, si la suerte no me acompañaba, podría haber acabado viviendo una vida caótica, atormentada por una amante y por conflictos interminables. Por eso insistía, Melisande, descubrirlo ahora es una suerte. Y así, la celebración que debía festejar nuestro matrimonio terminó convirtiéndose en una fiesta para celebrar mi regreso a la soltería. Todos empezaron a brindar porque había escapado del desastre antes de tiempo. Cuando bajamos, Roberto seguía esperando abajo. Llevaba todo un día haciéndolo, y cuando intentó acercarse para hablar conmigo, mi amiga se interpuso entre nosotros sin dudarlo. Frente a todas las palabras que Roberto parecía desesperado por decir, yo no tenía nada que decirle. Mi amiga y yo fuimos a cenar y después vimos una película. Cuando salimos del cine junto al resto de la gente, ella sacó del bolsillo el paquete de dulces que yo le había dado. Tomó uno y lo dejó en mi mano. Melisande, pensé que aprovecharías la oscuridad del cine para llorar a escondidas, pero viste la película de principio a fin. Feliz soltería. No encontraba ninguna razón para llorar por aquello. Lo que había hecho Roberto no tenía perdón, y lo único que podía hacer yo era cortar mis pérdidas a tiempo. Incluso ahora seguía pensando que mi amiga tenía razón, que todo hubiera ocurrido antes del matrimonio era una bendición. Mucho mejor que descubrirlo después y acabar destrozándonos mutuamente en una guerra de divorcio. Al salir del cine, mi amiga saludó con la mano a Roberto, que estaba de pie bajo un árbol a lo lejos. Fue la primera señal amistosa que le dirigió en toda la noche. Él incluso se acercó corriendo. Cuando llegó frente a nosotros, ella también le ofreció un caramelo. Es un día feliz porque Melisande ha recuperado su libertad. Llévate un poco de esa buena suerte. Roberto no lo aceptó. Mi amiga se lo lanzó directamente. Por reflejo, él terminó atrapándolo en el aire. Cuando nos marchamos, se quedó allí inmóvil, completamente abatido. Yo sabía perfectamente por qué reaccionaba así, porque, en todos los planes que había diseñado para nuestro gran día, también existía un momento como ese. La última golosina de la bolsa estaba reservada para el otro. La idea era pelarla mutuamente y felicitarse por el matrimonio. Él terminó aceptando mi dulce, solo que esta vez era para celebrar que yo lo había dejado atrás. Capítulo 7. Al pasar frente a una tienda de ropa, una gabardina color azul turquesa expuesta en el escaparate llamó mi atención. Y no solo la mía, también la de mi amiga. Por eso señaló la prenda y dijo, entremos a echar un vistazo. Una vez dentro, encontramos varios abrigos del mismo color. Yo no tenía el menor interés en probármelos. En cambio, mi amiga eligió deliberadamente todos los modelos azul turquesa para probarse. Las diferencias entre ellos eran mínimas, pero la dependienta no dejaba de elogiar uno tras otro. Al final, mi amiga dijo, los asuntos profesionales hay que dejárselos a los profesionales. Entonces abrió la puerta y llamó a Roberto, que estaba esperando fuera. Cuando le conté a mi amiga cómo había descubierto la infidelidad de Roberto, después de escuchar aquella frase se quedó en silencio durante mucho tiempo. Al final solo comentó, vaya, Roberto entiende bastante del tema. Por eso hoy había dicho que él era el profesional. Era como un juego del escondite. Por muy discreto que intentara ser Roberto, mi amiga siempre conseguía localizarlo de inmediato. Roberto ya sabía que cualquier gesto amable de mi amiga hacia él rara vez significaba algo bueno. Además,
El abrigo azul turquesa que ella llevaba puesto era demasiado llamativo. Ya podía imaginar para qué lo estaban llamando. Por eso decidió quedarse donde estaba, bajo la luz, pero sin acercarse. Mi amiga, sin embargo, no tenía intención de dejarlo escapar. Lo señaló con el dedo. Quédate ahí. Entonces comenzó a probarse los abrigos uno tras otro, y cada vez caminaba hasta la entrada para mostrárselos a Roberto. Finalmente, lo miró y preguntó, Roberto, ¿cuál de todos estos favorece más mi tono de piel? Bajo las luces pude ver claramente su rostro pálido, los labios sin una gota de color. Seguramente también tenía las manos entumecidas y la mente completamente en blanco. Exactamente igual que cuando yo escuché aquella frase por primera vez. Capítulo 8. Cuando regresamos, Roberto ya no nos siguió. También rechacé la oferta de mi amiga de quedarse a dormir conmigo. Al abrir la puerta, encontré el apartamento sumido en la penumbra y el silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero en la noche que Roberto y yo habíamos imaginado, debería haber habido luces encendidas por todas partes y risas llenando cada rincón. Mientras me quitaba el maquillaje frente al tocador, por fin me fijé en el regalo que Roberto había dejado allí. Aquella mañana, mientras yo elegía qué ropa ponerme, él había entrado corriendo al dormitorio. Luego me había dicho con una sonrisa misteriosa que esperara a descubrir la sorpresa que me había preparado. La había dejado en un lugar muy visible, solo que su descuido había revelado la verdad demasiado pronto y nunca llegué a ver la sorpresa. Todo el día había transcurrido entre el caos de nuestra ruptura, y aquel regalo quedó completamente olvidado. Lo abrí. Dentro de una caja forrada de terciopelo descansaba un cetro de oro exquisitamente elaborado. Sabía perfectamente por qué Roberto me había regalado aquello. Un día, una amiga me había enseñado una imagen parecida y me explicó su significado. Donde vaya el cetro, va también su dueño. Yo me lo tomé a broma. Roberto no. Roberto estaba dispuesto a poner toda su vida en mis manos. Pensándolo bien, todos los momentos en los que fue más fácil convencerlo de cualquier cosa tuvieron que ver conmigo. La primera vez ocurrió cuando volvió un día del trabajo y descubrí que se había quitado un lunar del rostro. Cuando le pregunté por qué, me explicó que un compañero había comentado casualmente que aquel lunar no era bueno para nuestra relación. Así que aprovechó la hora del almuerzo para eliminárselo. La segunda vez fue cuando elegimos la fecha para registrar nuestro matrimonio. Roberto quería hacerlo cuanto antes, pero una amiga mencionó cuál era mi mes de la suerte, y él decidió posponerlo hasta finales de año. Pensándolo ahora, parecía que realmente me había querido mucho, pero el problema era que no me había querido solo a mí. Capítulo 9. A la mañana siguiente, vi a Roberto esperando temprano frente a mi edificio. Si todo hubiera salido según lo planeado, hoy habríamos visitado a ambas familias. Pero yo simplemente llamé a mis padres para informarles de que el matrimonio quedaba cancelado. Quizá porque yo no era la responsable de que todo hubiera terminado así. Resolver las cosas me resultó sorprendentemente sencillo. Al verme, Roberto sacó del coche varias bolsas cargadas de regalos y se acercó a recibirme. Melisande, te he fallado. Lo siento. Después de lo ocurrido la noche anterior, ya no intentaba que soportara el asco que me provocaba. No pude ignorar las ojeras marcadas alrededor de sus ojos. Yo había dormido mal. Él también. No acepté nada de lo que me ofrecía. Solo mencioné el regalo que había dejado sobre mi tocador. Ni siquiera tenía ganas de subir a buscarlo para devolvérselo en persona. Roberto, cuando encuentre un momento, te lo enviaré por mensajería. Se apresuró a explicarme que era un regalo para mí, pero la ansiedad y el pánico que mostraba ahora me parecían ridículos. Lo sé, pero yo no puedo hacerme cargo de una casa como la tuya. Así que estoy rechazando el derecho de ser quien tome las decisiones en ella. No dejaba de prometer que cambiaría, y aseguraba que ya había empezado a hacerlo. ¿Y qué significaba para él actuar? Simplemente que, después de que descubriera aquella relación inapropiada, se apresuró a romper con la otra mujer. En realidad, seguía siendo exactamente el mismo que la noche anterior. Pretendía recuperarme con un mínimo esfuerzo. Ayer fueron las lágrimas y las súplicas de rodillas. Hoy solo quedaban unas cuantas disculpas y unos regalos sin valor. Roberto, no todos los errores merecen una segunda oportunidad. Capítulo 10. Roberto se sentó a mi lado mientras desayunaba. Como habíamos ido tantas veces a aquel local, la dueña colocó automáticamente mi cuenco de gachas delante de él. Compartir una cuchara y un mismo desayuno había sido una costumbre nuestra durante años. Con total naturalidad, empezó a sacar los frijoles del cuenco uno por uno. Fue después de empezar a salir conmigo cuando descubrió aquella pequeña manía mía. Me encantaban las gachas cocinadas con frijoles, pero odiaba comer los propios frijoles. Entonces se había reído de mí. Melisande, tus padres debieron consentirte muchísimo para que acabaras con una costumbre tan rara. No pasa nada, yo también te consentiré.
y desde entonces empezó a quitarme los frijoles. Durante años lo hizo perfectamente. Le pedí que me pasara el cuenco, pero no me hizo caso. Seguía concentrado en separar los frijoles. Roberto, déjalo. Aunque los saques todos, tampoco voy a comerme esas gachas. Aún así no se detuvo. No te castigues dejando de comer. Luego recordó la primera vez que intentó hacerlo. No había quitado todos los frijoles y algunos terminaron en mi boca. Yo los escupí inmediatamente con cara de sufrimiento. Entonces se había burlado de mí. Parecías una planta lanzaguisantes en plena batalla. Me pareció una tontería. Giré la cabeza hacia la ventana, y entonces mi mirada quedó atrapada por una mujer que llevaba un abrigo azul turquesa. Desde la noche anterior hasta ahora, parecía que siempre detectaba ese color a primera vista. Ella no dejaba de mirar hacia nuestra mesa. Parecía observarme a mí, parecía observar a Roberto, y aún más, parecía observar a la persona sentada frente a nosotros. Después la vi sacar el teléfono móvil y marcar un número. Justo cuando Roberto me acercaba el cuenco, sonó su teléfono, y en ese instante, por fin comprendí qué tipo de abrigo azul turquesa era el que Roberto no podía olvidar. Capítulo 11. Después de que Roberto colgara la llamada, el teléfono volvió a sonar, y volvió a sonar otra vez. Vi de nuevo cómo se le borraba el color del rostro. Incluso pequeñas gotas de sudor aparecieron en su frente. A veces, muchas cosas solo pueden describirse como una coincidencia increíble. Por ejemplo, que descubriera la nueva relación de Roberto apenas unos minutos antes de firmar el matrimonio. O que, entre todos los abrigos que mi amiga se probó aquel día, hubiera exactamente uno idéntico al que llevaba esa mujer. Aquella vez mi atención no estaba completamente centrada en Roberto. Solo levanté la vista de forma instintiva cuando mi amiga hizo aquella última pregunta. Por eso pensé que el miedo de Roberto provenía de haber revivido el instante en que yo descubrí su desliz, pero ahora comprendía que había otro motivo mucho mayor. Mi amiga, por pura casualidad, se había probado exactamente el mismo modelo de abrigo, y para colmo, le había gustado tanto que terminó quedándose con él y formulándole aquella pregunta a Roberto mientras lo llevaba puesto. ¿Qué estaría pensando él en ese momento? ¿Creería que yo tenía demasiada suerte? ¿Que todas las respuestas estaban siempre a una fina capa de distancia de mí, y que bastaba con que pinchara ligeramente esa capa para descubrir toda la verdad? Después de colgar la llamada por tercera vez, Roberto finalmente se fijó en la mujer que estaba fuera. Para entonces, mi atención ya había regresado al desayuno. Las gachas de las que había retirado cuidadosamente los frijoles seguían apartadas a un lado sin que yo las tocara. No podía ver su expresión, pero sí noté cómo, debajo de la mesa, cambiaba el teléfono al modo silencioso. Entonces lo escuché decir: Melisande, tengo que salir un momento. Tú sigue desayunando. Después oí cómo se levantaba. Cuando volví la vista hacia él, ya estaba saliendo del local. Incluso tuvo la precaución de dirigirse hacia una zona lateral fuera de nuestro campo de visión. Y enseguida vi cómo aquella mujer caminaba en la misma dirección. Si no hubiera sabido la verdad, jamás habría sospechado que existía alguna relación entre ellos. Capítulo 12. La escena me resultaba extrañamente familiar. 3 años atrás, la exnovia de Roberto apareció de repente frente a nosotros. Me ignoró por completo y caminó directamente hacia él para decirle sin el menor reparo: Roberto, sigo enamorada de ti, volvamos juntos. Entonces Roberto me dijo exactamente lo mismo que acababa de decirme ahora. Melisande, déjame ocuparme de esto. Me dejó atrás y se marchó sin mirar atrás. Su exnovia lo siguió trotando alegremente. Parecía absolutamente convencida de que Roberto tomaría la decisión que ella esperaba. Había leído demasiadas historias románticas donde el primer amor imposible de olvidar terminaba derrotando a la pareja actual. Así que, siendo sincera, no tenía demasiadas esperanzas en mí misma. Roberto y yo vivimos 4 años tranquilos y felices, y durante esos 4 años, aquella exnovia nunca volvió a aparecer. Eso era precisamente lo que más satisfacción me daba. Pero 4 años después, la historia del gran amor del pasado regresando para reclamar su lugar parecía repetirse una vez más. Roberto tenía que elegir entre 2 mujeres, y yo sentía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Recuerdo que me pasé mucho tiempo pensando cómo redactar un mensaje para mi amiga y contarle que acababan de romperme el corazón. Sin embargo, justo cuando empecé a escribir, Roberto regresó de repente. La primera frase que había escrito era: no te lo vas a creer, hemos roto. Por eso Roberto se inclinó hacia mí y me susurró al oído: Melisande, ¿ya no me quieres? El susto me hizo pulsar enviar sin querer. Mientras observaba a Roberto regresar, analizaba cuidadosamente cada expresión de su rostro y cada una de sus palabras para averiguar quién había ganado aquella elección. Al mismo tiempo, mi amiga respondió de inmediato, y como tardé en contestarle, me llamó directamente. Nada más descolgar,
Escuché su voz resonar con fuerza. ¿Por qué habéis roto? ¿Lo has dejado tú o te ha dejado él? La diferencia era importante, porque de ella dependía que mi amiga me felicitara por librarme de Roberto o que empezara a maldecirlo por idiota y desearle un futuro miserable. Me apresuré a explicarle que solo era una broma. Su tono volvió inmediatamente a la normalidad. Melisande, no bromees con algo así, por tu culpa. Acabo de espantar a un chico guapísimo que era exactamente mi tipo. Después de colgar, me encontré frente al interrogatorio de Roberto. Era inteligente. Sabía perfectamente por qué había pensado aquello. Por eso me preguntó, Melisande, ¿por qué creías que no te elegiría a ti? Le hablé de todas esas novelas donde el amor idealizado del pasado siempre terminaba venciendo. Se rió tanto que casi se quedó sin aire. Deberías leer menos historias de ese tipo. También me explicó por qué no había resuelto el asunto delante de mí. Melisande, este problema lo he traído yo. No quería arrastrarte a él. Entonces le pregunté, ¿ya está todo solucionado? Con la expresión orgullosa de alguien que espera recibir elogios. Me respondió, Melisande, tienes que confiar en mí. Efectivamente, nunca volví a ver a su exnovia. Nosotros también superamos sin problemas la famosa crisis de los 7 años. Llegué a creer que ya no existía nada capaz de destruir lo que teníamos. Por eso empecé a hablar de matrimonio con Roberto. Nunca imaginé que había sido yo quien pasó por alto los parásitos escondidos bajo una apariencia impecable. Capítulo 13. Cuando Roberto regresó, la figura vestida de azul turquesa ya había desaparecido. Nunca supe qué métodos utilizaba para resolver esas relaciones que aparecían de repente en su vida. Antes me decía que eran problemas suyos y que no quería involucrarme. Y ahora seguía pensando lo mismo. Por eso no mencionó ni una palabra sobre lo que había hecho fuera. Simplemente se sentó a mi lado con total naturalidad y preguntó, ¿ya has comido? Luego miró el cuenco de gachas que yo había apartado hasta dejarlo lejos de mí. Suspiró. Dijo que siempre hacía lo mismo, que cuando me enfadaba, utilizaba mi propio cuerpo para llevarle la contraria, y que, si estaba molesta, debía desahogar mi ira contra él y no contra mí misma. Antes era cierto, lo hacía para obligarlo a ceder, disculparse y luego perdonarlo, pero esta vez era diferente. No estaba especialmente enfadada con él. Lo que sentía era tristeza. Después de 7 años juntos, nuestra historia seguía sin alcanzar un final feliz. Y el motivo por el que no quería tocar aquellas gachas tampoco era el que él imaginaba. Lo miré y dije, Roberto, me da asco, tanto que no puedo comer. Rara vez utilizaba palabras tan duras con él. Se quedó inmóvil en la silla, sin moverse, sin reaccionar. Al final de una historia de amor, ya no quedaban palabras dulces, solo reproches y heridas. Qué triste resultaba todo aquello. Capítulo 14. Me despertó la alarma que había programado para las 3 de la madrugada. Fuera todo estaba oscuro. Permanecí tumbada en la cama durante unos segundos, incapaz de recordar por qué había puesto una alarma a esa hora. Cuando el sueño desapareció por completo, finalmente lo recordé. Roberto y yo pensábamos salir hacia el aeropuerto a esa hora. Después tomaríamos un vuelo a aquella ciudad de clima primaveral durante todo el año para celebrar nuestro matrimonio. Durante el caos del día anterior había explicado a mis amigos y a mi familia que ya no me casaría con Roberto. También había cancelado todas las reservas y planes que habíamos organizado para después de la boda. Solo me olvidé de cancelar la alarma. Cuando planeamos aquel viaje, ambos estábamos emocionados, porque fue precisamente en aquella ciudad donde Roberto y yo nos conocimos. Ese día yo hablaba por teléfono con una amiga utilizando mi dialecto natal. Entre toda la multitud, Roberto escuchó mi voz y se sintió atraído de inmediato por aquel acento familiar. Por eso se quedó cerca de mí todo el tiempo. Esperó a que terminara la llamada y luego se acercó para saludarme. Incluso ahora no sé cómo describir nuestro encuentro. Vivíamos en la misma ciudad. Sin embargo, nunca nos habíamos cruzado allí. Tuvimos que viajar lejos de casa para conocernos. Aquella ciudad turística estaba abarrotada de gente. Roberto llevaba 3 días allí, y aún así, entre miles de personas, solo me escuchó a mí hablando la lengua de nuestra tierra. Por eso, cuando nos conocimos, me llamó afectuosamente, paisana. Él viajaba solo, yo también. Después de conversar un poco, descubrimos que ninguno tenía un itinerario fijo, así que pasamos juntos el resto del viaje de aquel día, y resultó ser una experiencia bastante agradable. Las típicas discusiones que, según Internet, pueden destruir una relación durante un viaje. Roberto y yo ya las habíamos superado cuando todavía éramos desconocidos. La segunda vez que nos encontramos fue en el avión de regreso. Su asiento no estaba lejos del mío, pero yo nunca me giré para mirar atrás. Por eso no me di cuenta de que estaba allí. Cuando llegó el momento de desembarcar, Roberto estaba justo detrás de mí. Esta vez sí lo vi.
Me saludó con educación, y seguimos conversando mientras caminábamos hacia la salida, hasta que me preguntó, ¿alguien viene a recogerte? Luego añadió, mi coche lleva varios días aparcado en el aeropuerto, puedo llevarte a casa. Durante el trayecto hablamos de todo y de nada. Al final terminamos comentando que cerca de donde yo vivía había un famoso restaurante de pescado a la parrilla. Entonces le dije, déjame tu contacto. Elige cualquier momento este fin de semana y te invito a comer allí. Así fue como comenzó nuestra historia. ¿Y cuándo me enamoré de él? No lo sé. Solo recuerdo que un día Roberto se me declaró. A mí también me parecía una buena persona. Así que respondí, podemos intentarlo. Sin darme cuenta, aquel intento terminó convirtiéndose en 7 años juntos. 7 años. ¿Qué largo puede llegar a ser ese tiempo? Capítulo 15. Roberto y yo nunca planeamos celebrar una boda. Así que los planes de esos días eran, en cierto modo, nuestra luna de miel. Cuando decidimos que sería en aquella ciudad, Roberto estaba tan emocionado que ni siquiera podía dormir. Incluso me envió un mensaje en mitad de la noche para preguntarme si podríamos llegar antes. Me dijo que los amaneceres allí eran preciosos, y que nunca había visto uno conmigo. Por eso programé aquella alarma para las 3 de la madrugada. En aquel momento estaba ocupada con el trabajo, intentando conseguir más días libres para después del matrimonio. Al final, me esforcé tanto por obtener esas vacaciones, y no hice absolutamente nada con ellas. Tampoco podía quedarme encerrada en casa aburrida todo el día. Así que decidí visitar aquella ciudad por mi cuenta. Saqué el teléfono y conseguí el último billete disponible del vuelo más próximo. Vi el amanecer desde el avión. El sol surgió del horizonte con un estallido de luz, brillante y majestuoso, iluminando el cielo con un resplandor deslumbrante. Mis ojos y mi mente solo podían concentrarse en aquella belleza suspendida sobre las nubes. Y en ese instante, todo pareció perder importancia, como si Roberto no hubiera sido más que un viajero pasajero en mi vida. Como si aquellos 7 años no fueran más que una pequeña parte de ella. Capítulo 16. Cuando recibí la llamada de mi amiga, estaba fotografiando los paisajes de la ciudad con mi cámara. Ella me contó con evidente satisfacción, Roberto está desesperado buscándote. Dentro de todos los planes que se habían venido abajo, Roberto no tenía ni idea de dónde estaba yo. Mi amiga no me preguntó dónde había ido. Solo escuchó el constante ruido de la gente a mi alrededor y me dijo, Melisande, pásalo bien. Los paisajes hermosos y la buena comida realmente tienen algo curativo. La tristeza que había sentido 3 días atrás empezó a disiparse poco a poco desde el momento en que vi aquel amanecer. No esperaba volver a encontrarme con el famoso coche romántico de la ciudad. 7 años atrás me había quedado fascinada por la cantidad de flores que lo adornaban. Entonces deseé subir para sentirme como una princesa por un momento. Pero aquel vehículo solo aceptaba parejas. Así que ese día me acerqué a Roberto y le pregunté en voz muy baja, ¿podrías fingir que eres mi novio para que me dejen subir? Quiero saber qué se siente rodeada de tantas flores. Él respondió, justo estaba cansado. Podemos aprovechar para descansar un rato. Y así, tomándome de la mano, me llevó hasta el coche decorado con flores. A medida que avanzaba el recorrido, subía cada vez más gente. Roberto y yo nos sentamos junto a un lateral para contemplar el paisaje. Entonces señaló un lugar a lo lejos. Si no tienes ningún plan después de esto, cuando termine el recorrido podríamos ir allí. Me sobresalté cuando alguien lanzó una flor desde abajo y cayó en mis manos. Miré hacia donde venía. La persona me saludó con entusiasmo y nos deseó a Roberto y a mí una vida larga y feliz juntos. Asentí con cierta culpa. No me atreví a corregirlo. Al final del recorrido, todas las parejas debían bajar del vehículo tomadas de la mano entre aplausos y vítores. Esta vez, uno de los organizadores señaló a la persona que estaba a mi lado y luego me hizo señas para que subiera. Negué con la mano. Intentaba decirles que se habían equivocado de pareja. Después me quedé abajo observando cómo otros disfrutaban del paseo entre flores, mirando con atención, quizá porque mis recuerdos ya eran difusos. Sentí que este año no reconocía ninguno de los rostros que había visto 7 años atrás. Supuse que, probablemente, todos estaban demasiado ocupados para volver. Capítulo 17. La noche en que regresé, encontré a Roberto esperando bajo mi edificio. Las vacaciones que habíamos acumulado juntos terminaron convirtiéndose en un viaje improvisado que hice sola, y durante todo ese tiempo, Roberto había permanecido allí esperándome. Cuando me vio, habló con la voz ronca. Me dijo que aquella era la venganza más cruel que jamás le había hecho, pero yo nunca había pensado en marcharme para demostrarle lo importante que era para él, y mucho menos había pensado en vengarme. De hecho, hasta ese momento ni siquiera me había interesado escuchar de boca de Roberto toda la historia de su traición. Simplemente, cuando descubrí que no era la persona adecuada para compartir mi vida,
decidí dejarlo ir. Y después me limité a hacer lo necesario para evitar que aquello afectara más de lo necesario a mi estado de ánimo. Me fui sin hacer ruido. Sin embargo, fue precisamente durante mi ausencia cuando Roberto terminó comprendiendo sus verdaderos sentimientos. Me dijo con absoluta sinceridad: Melisande, no puedo vivir sin ti. Durante estos días que estuviste fuera he estado sobreviviendo como un muerto en vida. El miedo a perderte me está volviendo loco. Yo estaba cansada, demasiado cansada para enfrentarme a aquel arrepentimiento tardío. Cuando me tenía a su lado, seguía queriendo tener también a otra persona. Nunca pensó en las consecuencias que tendría si yo llegaba a descubrirlo. Y ahora que me había perdido, lloraba y me hablaba de cuánto me necesitaba, de cuánto se arrepentía. Todo sonaba como una muestra de afecto falsa y forzada, nacida únicamente porque ya no tenía otra opción. Lo miré con indiferencia y respondí: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Roberto, la persona que me obligó a marcharme fuiste tú. Capítulo 18. Este año no pensaba celebrar mi cumpleaños. Desde primera hora de la mañana, mi amiga me bombardeó con llamadas. Se pasó un buen rato leyéndome felicitaciones que había encontrado por internet. No recordé ninguna. Lo único que recordé fue la dirección que me envió después, diciendo que había preparado una celebración muy especial para mí y que no se me ocurriera llegar tarde. Nunca había visto tanto color azul turquesa junto. Todos los amigos que acudieron a la fiesta llevaban abrigos azul turquesa de distintos estilos. En comparación, mi ropa completamente negra parecía fuera de lugar. Y el otro que desentonaba era Roberto, que llegó tarde. Mi amiga se acercó a escondidas y me susurró: Melisande, lo invité yo. Usé tu cumpleaños como excusa. No se atrevió a rechazarme. Así que Roberto, que había logrado escapar de aquel juicio público anteriormente, fue atrapado esta vez sin posibilidad de huir. La verdadera autora de la supuesta venganza, de la que hablaba Roberto, siempre había sido mi amiga. Se había empeñado en utilizar cualquier cosa de color azul turquesa para atormentarlo. Por eso, el día que me fui, cuando Roberto no consiguió localizarme, llamó a mi amiga. Ella no le explicó nada, solo se echó a reír. Y cuando finalmente logró hablar entre carcajadas, lo único que dijo fue: Roberto, te lo tienes merecido. Para entonces, él ya había colgado. Lo sentaron frente a mí, separados por varias personas. Podía verme, pero no acercarse. Todos los juegos de la fiesta parecían diseñados específicamente para él. El objetivo común de todos era hacerlo beber. Cuando su mirada empezó a perder claridad, mi amiga se acercó y le preguntó: Roberto, ¿quién era esa mujer? Roberto respondió únicamente: no había ninguna otra mujer. Entonces todos empezaron a gritar que siguieran sirviéndole alcohol. Decían que aún no estaba lo bastante borracho. Yo permanecí sentada con el gorro de cumpleaños puesto, observando tranquilamente todos los espectáculos que mi amiga había preparado para mí. Roberto me lanzó varias miradas de auxilio, pero yo no podía ayudarlo, porque nada más entrar en la sala, mi amiga me había susurrado dos cosas al oído. La primera fue una disculpa. Me dijo que quizá no sería un cumpleaños especialmente agradable. La segunda fue una petición. Me pidió que la dejara desahogarse de una vez por todas. Todos habían imaginado nuestro futuro. Incluso habían planeado cuánto dinero darían como regalo a nuestros hijos algún día. Lo que Roberto hizo había herido a más personas de las que él imaginaba. Al final, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo era exactamente aquel abrigo azul turquesa? Los amigos se turnaban para acercarse a Roberto e intentar provocar alguna reacción. Él ya estaba bastante ebrio, pero todavía conservaba el control de sus expresiones. Aunque mi amiga pasó toda la noche delante de él llevando un abrigo idéntico, nunca perdió la compostura. Yo observé durante mucho tiempo el abrigo que llevaba ella, tanto tiempo que Roberto terminó notando mi mirada, y entonces vi claramente la sorpresa y la desesperación reflejadas en sus ojos. Probablemente acababa de comprender algo. Había entendido que aquel día yo también vi a la mujer que esperaba fuera de la cafetería con aquel abrigo azul turquesa. Capítulo 19. Cuando llegó el momento de pedir un deseo, dije: deseo que todo termine aquí entre Roberto y yo, que también termine aquí entre Roberto y mis amigos, y que todas las consecuencias de esta historia terminen aquí. Después, que volvamos a ser simples desconocidos. Roberto no dijo una sola palabra. Permaneció en silencio escuchando cada una de mis palabras, y antes siquiera de que pudieran cantarme la canción de cumpleaños, se marchó. Aquel viaje en el que conocí a Roberto 7 años atrás fue el regalo de cumpleaños que me hice a mí misma. Fue entonces cuando comenzó nuestra historia. Y este año, mi regalo de cumpleaños fue elegir separarme de él, volver a una vida en la que Roberto ya no formara parte de ella. Era una sensación parecida a la que tuve cuando vi amanecer desde el avión. El mundo es inmenso, colorido, lleno de posibilidades. Roberto nunca fue tan importante como para que su ausencia pudiera derrumbar mi universo.
Agradezco que apareciera en mi vida, y también acepto con serenidad que ya se haya marchado, porque sigo creyendo que todo ocurre como debe ocurrir.